Las nubes negras cubrían el cielo de aquel valle que otrora parecía un rincón de paz, y un viento frío recorría cada rincón, haciendo crujir el suelo con un murmullo casi espectral. La noticia de la llegada de un cometa oscuro se había esparcido como pólvora entre los habitantes, desencadenando un clima de ansiedad que se infiltraba en cada conversación, en cada mirada y en cada susurro. No se percibía esperanza, solo la certeza de que algo terrible se avecinaba. Una sensación de escalofrío empezó a extenderse en los corazones de quienes percibían el susurro lejano de ese astro siniestro, como si su curso por el firmamento arrastrara consigo los presagios más funestos. El Valle de los Momín, normalmente repleto de coloridas flores y cantos de pajarillos, se había transformado en un sitio sin luz ni alegría. Las hojas de los árboles se balanceaban con un siseo lúgubre, y las flores, antes llenas de vida, parecían marchitarse con el solo roce de aquella brisa macabra que anunciaba la cercanía del cometa. Todo empezó cuando, en el horizonte, se divisó un tenue resplandor rojizo que se agrandaba con cada ocaso. Lejos de ser un espectáculo cósmico maravilloso o un signo de esperanza, esta luz recordaba más el resplandor de un incendio que anunciaba devastación. La casa de Momín se alzaba en medio de ese valle, con sus paredes que antaño habían sido un vivaz tono azul. Ahora, de tanto que el cielo se había oscurecido, todas las tonalidades parecían diluirse en una misma escala de grises sin gracia. Allí adentro, Momín se acurrucaba en un rincón tembloroso, sus ojos redondos y asustados fijos en la ventana. Las noches ya no traían el consuelo de antaño. Cada nueva madrugada se llenaba de crujidos en el techo y en las paredes, como si la estructura entera gemía ante lo que estaba por asediar al valle. Un día, decidido a encontrar algo de claridad en medio de tanta penumbra, Momín salió de casa y emprendió un camino que lo condujo a la orilla del río, donde solía reunirse con sus amigos para charlar y jugar. Lo que encontró allí no fue la habitual alegría de las tertulias cotidianas, sino un silencio estruendoso que helaba hasta los huesos. Solo estaba Snufkin, sentado sobre una roca, con la mirada perdida en el agua turbia y quieta. Dijo en voz baja que había intentado tocar su armónica para huir del asfixiante silencio, pero las notas salían apagadas, como si el instrumento mismo se negara a sonar en un momento tan tenebroso. Allí se quedaron los dos, con el corazón oprimido, temiendo que cada bocanada de aire fuera la última libada de paz antes de la inevitable tragedia. Conforme pasaron las horas, la luz roja del cielo se tornó un rojo profundo, casi marrón, semejante a la sangre seca sobre un lienzo. Los animales que todavía rondaban por el valle parecían errantes, como si no encontraran un lugar para refugiarse de la opresión invisible que invadía cada partícula del ambiente. Aquella noche, la madre de Momín intentó encender las lámparas de la casa para ofrecer un rastro de esperanza, pero ni siquiera la suave iluminación interna fue suficiente para disipar las crecientes sombras. Sin la capacidad de fingir tranquilidad, la familia de Momín se encerró en un silencio pesado, con la mirada puesta en la ventana, donde el resplandor rojizo se volvía más intenso y amenazador. Más allá de los bosques, se extendía una siniestra oscuridad que se movía. No era un movimiento normal, tampoco el juego de sombras que acostumbra la naturaleza en la noche. Parecía un susurro viviente, un velo de tinieblas que danzaba con intención malévola, avanzando paso a paso, al compás de esa luz roja que marcaba en el cielo la inminente llegada del cometa. Algunos habitantes del valle, presa del pánico, recogieron sus pertenencias y huyeron sin dejar rastro. Otros se aferraban a la idea de que solo era un fenómeno pasajero y que pronto las cosas volverían a la normalidad. Sin embargo, quienes observaban detenidamente comprendían que esta vez no habría un final feliz. Las horas sucesivas se convirtieron en una danza lenta y agónica de expectativas funestas. La atmósfera en el valle era cada vez más densa, como si el aire se hubiera transformado en un gas tóxico que envenenaba los pulmones y entorpecía la mente. En la cima de una colina, se erigía un observatorio improvisado donde un sabio anciano, con libros polvorientos y mapas celestes, intentaba calcular el momento exacto del impacto.
Su rostro se marcaba de arrugas de angustia cada vez que volvía a trazar las trayectorias imprecisas sobre el papel, y cada error de cálculo lo sumía en mayor desesperación. Nadie se acercaba a preguntarle resultados, bastaba con contemplar sus ojos llenos de terror para entender que la respuesta no traería alivio alguno. Con el pasar de los días, los bosques comenzaron a adoptar una tonalidad enfermiza. La vegetación se volvió mustia y quebradiza, y si uno se adentraba entre los árboles, podía escuchar un lamento entre las ramas que erizaba la piel. El agua de los arroyos parecía contaminarse con una sustancia turbia, espesa, que manchaba las orillas con una pátina oscura. La quietud se abalanzó con una ferocidad inusitada, no quedaban risas, no se escuchaban canciones ni voces animadas. Hasta el canto de los grillos por la noche se transformó en un gemido apagado. Aquel valle ya no era hogar de nadie, sino una trampa sin salida para todos sus habitantes. Moomín, inquieto y presa de pesadillas constantes, decidió que no podía quedarse cruzado de brazos esperando el fin con resignación. Se despidió de su familia y de Snufkin, prometiendo que regresaría con alguna respuesta, por mínima que fuera. Armado con una linterna casi sin batería y un viejo mapa garabateado, se internó en el corazón del bosque en busca de una oscura cueva mencionada en antiguas leyendas. Se contaba que, entre sombras, vivía una criatura profética capaz de revelar la verdad sobre cualquier catástrofe que amenazara al valle. En el pasado, nadie había osado molestar a ese ser, temiendo que su furia fuera peor que la calamidad a evitar. Pero Moomín ya no tenía elección, cualquier resquicio de esperanza debía explorarse, sin importar el costo. A cada paso que daba, el entorno se volvía más sofocante, las sombras se retorcían a su alrededor y el silencio era roto solo por crujidos anómalos. Sentía como si el mismo bosque extendiera tentáculos invisibles para frenarlo, como si cada rama estuviera guiada por una voluntad siniestra que lo invitaba, con un lenguaje mudo, a desistir. Sin embargo, con el terror latiendo intensamente en cada palpitación, Moomín prosiguió, negándose a retroceder. Sentía el aliento de algo observándolo, le costaba hasta respirar por el miedo, pero avanzó sin desviar la mirada, como un espectro solitario del que dependiera la última partícula de fe del valle. Tras lo que pareció una eternidad, halló la lúgubre caverna al pie de un risco agrietado. Una hedora tierra húmeda y podredumbre emanaba de su interior. Su linterna titiló varias veces antes de apagarse del todo, y tuvo que acostumbrarse a la ceguera, guiándose solo por el tacto y por un ligero brillo rojizo que se colaba incluso hasta allí, prueba palpable de que el cometa continuaba su avance, leal a su destino de destrucción. Sintió el suelo desnivelado bajo sus pies, con charcos viscosos que parecían burbujear bajo su calzado ya empapado. Un escalofrío le recorría la espalda al imaginar qué criaturas se arrastrarían en esa negrura absoluta. De pronto, oyó un siseo profundo, como un gruñido silbante que retumbaba en las paredes y resonaba directamente en sus oídos. Unos pasos más adelante, intuyó la presencia de una silueta imponente. El miedo se apoderó de su garganta, como si una garra invisible oprimiera cualquier voz que hubiera querido emitir. Solo quedó el silencio y el eco de su propia respiración. Entonces, aquella voz lúgubre se alzó en las tinieblas, arrastrando las palabras con una lentitud que helaba la sangre. Sin moverse ni apartar la mirada de la forma difusa, Moomín escuchó la cruda sentencia: el cometa estaba marcado por un designio que ya no se podía detener. Las estrellas no mentían, y el fuego cósmico que ardería sobre el valle arrasaría con la vida y la esperanza. No habría refugio. No habría milagro. Desconcertado, Moomín retrocedió, tropezando con las rocas y lastimándose las extremidades, pero su impulso de escapar fue más fuerte que el dolor. Abandonó esa cueva con la certeza de que toda ilusión estaba extinguida. De vuelta en el valle, lo encontró poblado por un silencio de ultratumba. Su familia estaba reunida fuera de la casa, abrazándose, sin pronunciar palabra, dejando que el latir de sus corazones contara los últimos segundos de normalidad.
Por encima de los árboles, surcaba ya el cometa oscuro, inmenso y amenazante, arrastrando una estela rojiza que lo cubría todo al pasar, tiñendo el firmamento de un color carmesí enfermizo. Snufkin tocó su armónica por última vez, y en esa melodía ronca se percibía la angustia de un adiós inevitable. La melodía sonó débil, rasgada, quebrada como el vidrio. Ninguno de los presentes alzó la voz para cantar, ni siquiera para gritar. Bagda en la impotencia, todos contemplaron cómo la cola del cometa crujía entre los cielos, preludiando algo infinitamente peor de lo que jamás pudieron soñar. De pronto, un estruendo colosal sacudió cada rincón del valle, las tierras temblaron con tal violencia que los árboles se partieron en dos, lanzando astillas al aire, y las casas se cayeron con un estrépito salvaje. La atmósfera se rasgó como un trueno interminable, mientras rocas encendidas llovían desde lo alto, golpeando contra el suelo y levantando llamas y un humo sofocante. Moomin sintió su cuerpo estremecerse ante semejante cataclismo. Quiso alzar la vista al cielo, pero un resplandor cegador le impidió discernir cualquier forma con claridad. El rugido era ensordecedor y el calor se volvió insoportable, como si un horno cósmico hubiera descendido para abrasar todo a su paso. Los pocos habitantes que quedaban corrieron en distintas direcciones, sin rumbo fijo. El caos no distinguía caminos ni refugios. Algunos desaparecían entre las llamas. Otros caían cuando el suelo se fracturaba bajo sus pies. Todo parecía un delirio colectivo en el que nadie poseía control o cordura. Lo que quedaba de la casa de Moomin se vino abajo con un gritillo lastimero al reventar sus columnas, y la familia se vio obligada a esquivar una columna de fuego que lamía el aire con fiereza. Alrededor, el bosque se encendió como una hoguera incontrolable y el crepitar de los árboles era tan solo el preludio de la devastación total. La penumbra rojiza del cometa creaba sombras imposibles que revoloteaban en las llamas, proyectando imágenes terroríficas en cada superficie que sobrevivía por un instante más. Parecía un desfile macabro de seres deformados que se burlaban del dolor y la desesperación. En medio de este paisaje infernal se alzó un gemido común, un lamento colectivo que resonó en el alma de todos y que no pudo ser ignorado ni por el estruendo general. La caída definitiva del cometa rompió la barrera entre el cielo y la tierra en un estallido de chispas y destrucción. Se sintió una onda expansiva tan brutal que terminó por engullirlo todo, devorando hogares, vidas, árboles e ilusiones. No hubo piedad ni un instante de respiro. El impacto final generó un cráter gigantesco, y el valle se hundió bajo un tsunami de fuego y ceniza. Nadie pudo escapar de esa furia cósmica que consumía hasta el último aliento. Pronto, lo que antes era un paraíso de tranquilidad se transformó en un mar de polvo, ruinas y un anochecer eterno. En ese minuto final, cuando la bóveda celeste se quebraba en 1000 relámpagos sangrientos, los pocos ojos que aún contemplaban el cielo vieron la estela del cometa desvanecerse entre las tinieblas, igual que si se esfumara a propósito tras cumplir su cruel misión. El silencio que vino a continuación fue peor que cualquier tormento. Un silencio hueco, asfixiante, cortado únicamente por escombros que terminaban de caer y brasas que se apagaban con tenues chisporroteos. No hubo hada salvadora ni desvío milagroso. Bajo la sombra de aquel cometa oscuro, el valle se sumió para siempre en un vacío donde el terror reinó hasta el último segundo, dejando atrás un escenario desolado, sepultado en el olvido. No hubo redención, ni esperanza, ni luz al final. Solo la marca imborrable del cataclismo y un eco perpetuo de sufrimiento. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.